Tenemos hoy un programa muy especial, acaso de alguna manera continuidad y variación de aquellas conversaciones que en el año 21 mantuvimos con don José María García de Tuñón Asa. José María, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, gracias a ti por acordarte de mí. Siempre. Muchas gracias, Asen, muchas gracias. Porque José María García de Tuñón, aparte de haber yo aprendido de sus obras sobre la historia de España, es también un entrañable amigo. De suerte que en aquellas conversaciones que mantuvimos en el año 21, cuyo objeto central era conocer, identificar los rasgos biográficos de la vida de José María, que además era una biografía que se empalmaba con la historia reciente de España, por esa trayectoria biográfica y de los años que se expanden sobre esa parte de la historia de España, y con la biografía de José María. Hoy hablaremos de un tema que podría entenderse como una arborescencia de lo que comentamos en aquella ocasión. Y es que hablaremos hoy de la prensa asturiana, de específicamente el diario Región. Y como introducción podríamos decir lo siguiente: ¿qué interés podría hoy tener hablar sobre el ciclo histórico, el origen, la trayectoria, sus vicisitudes, sus orientaciones ideológicas, sus posiciones que se iba tomando ante los acontecimientos que pasaban? Porque claro, La Región es un diario que se funda en 1923 y cerrará hasta los años 80, es decir, abarca dos momentos, dos etapas o dos grandes conjuntos de acontecimientos que representan todavía en la época de Miguel Primo de Rivera, de la República y la etapa del gobierno del general Franco. Es decir, son momentos definitivos que marcan unas etapas decisivas en la historia de España en el siglo XX. Y no solo eso, el interés es también no solamente regional respecto a Asturias, sino que alguien que investigue sobre las ideas políticas, sobre las corrientes políticas, sobre las ideologías políticas en la España de esos años, va a encontrar en Región y en el estudio de la prensa de ese momento las distintas posiciones ideológicas, porque se hace una tabula rasa y se asume se cierran las cosas, es el franquismo, es el falangismo y se acabó, sin especificaciones, sin advertir la variedad de corrientes ideológicas y que muchas veces estaban en contradicción. Solamente los ignorantes podrían tomar como concepto serio hablar de fachas, porque además de ser una aberración conceptual, anularía todas las variedades y contradicciones entre esa gama de ideologías. Yo me detengo, pero subrayando esto: el análisis, el desarrollo, el testimonio y opiniones de José María García de Tuñón y ligado a hablar del diario Región van en esta dirección, en el sentido de hablar de la prensa asturiana, hablar de un diario como Región, nos permite pasar por esas etapas de la historia de España. Para alguien que esté interesado en el estudio de las ideologías, de los idearios políticos en esos momentos de España, pueden tener ahí una referencia, y además porque Asturias es una parte fundamental de España y es sobradamente importante estudiar la historia de Asturias. Dicho esto, José María, cerraré con lo siguiente de manera brevísima, porque lo que interesa aquí es escucharlo a usted, es lo que queremos ahora y necesitamos. José María ha escrito una gran cantidad de obras, de opúsculos, de las que ahora resalto, solo porque es la que tenemos ahora a la mano: El socialismo contra la ley, que encontramos acá; José Antonio y sus circunstancias; José Antonio y los poetas; y también, aunque no lo tengamos aquí corpóreamente, una antología, un compendio de biografías analizadas
yo lo diría, con una filosofía de la historia que ejerce de facto José María en 12 personajes de la Segunda República, que está en ventas en Amazon, José María, es decir, su obra se ha conocido, no podría decir que no. Y cierro con lo siguiente, para no abusar del tiempo. José María actúa como un historiador en el sentido estricto de la disciplina, porque finalmente, ¿qué es la historia? Bueno, la historia finalmente es la reconstrucción de los hechos del pasado, de los fenómenos del pretérito, pero claro, desde nuestro presente. En el fondo, eso es también lo que frágilmente representa la fragilidad nociológica de la historia, es decir, la fragilidad de la historia como ciencia, porque claro, cuántas veces en la reconstrucción o en el intento de reconstruir los fenómenos del pretérito no se esconden informaciones, se anulan documentos o se van encontrando nuevos documentos en esas dos líneas que implican la reconstrucción de los hechos del pasado, las reliquias y los relatos. Cuántas veces las reliquias o no se encuentran, o se ocultan, o se niegan, o se quieren omitir. Y cuántas veces esos relatos, esas crónicas también de los acontecimientos, no se alteran con toda intención. Y José María en ese sentido es de un rigor fuertísimamente historiográfico, porque siempre nos remite José María a las fuentes, a las reliquias que le permiten a José María reconstruir esos hechos que está en el pretérito, y él intenta reconstruir y analizar. José María, perdone lo extenso, pero entramos. No. Yo quería ponderar esa parte de su espíritu de historiador riguroso. Sí, efectivamente, yo escribí varios libros, y todos ellos muy documentados, siempre. Hasta la fecha, nunca, jamás nadie me tuvo que decir que yo me había equivocado en esta fecha o en la otra fecha, en un comentario que hizo esto, que hizo lo otro. Nunca, jamás, porque todo está muy documentado. Si la documentación que llega a mi poder está equivocada, la culpa no es mía, es del que lo hizo mal. Y en ese sentido, yo soy muy aficionado a los pies de página. A los pies de página quiere decir, al que no lo sepa, que yo creo que lo sabe todo el mundo, que es de dónde saco yo tal información. Bien de los periódicos. Yo manejé mucha prensa, no solamente asturiana, sino nacional. Manejé también mucha bibliografía de gente ilustrada en los temas que yo iba tocando en cada uno de mis libros. Y entonces, por esa razón, yo estoy muy contento de que a mí nadie me puede decir que yo me haya equivocado en esto o en lo otro. Nunca, nadie, jamás. Porque todo está documentado. Mira, el otro día, por la televisión, hablando de la guerra en estos momentos que tenemos en ciernes, como es la guerra de los judíos y de los palestinos y todo ese tinglado. Bueno, pues uno de televisión empezó a hablar sobre la bomba esta que cayó sobre un hospital, que parece ser que mató a no sé cuánta gente, y ahora nadie sabe quién lanzó unos echan la culpa a unos a otros, y no se sabe quién lanzó esa bomba ni cómo fue a caer allí. Y entonces uno de los contertulios, que era de un hombre de izquierda totalmente, sacó el tema de Guernica. Hombre, por Dios, el tema de Guernica en el año 76, ¿qué pasa? Que no hubo otros bombardeos aquí en Oviedo. En Oviedo hay una bomba y eso está totalmente documentado, Una bomba que cayó aquí en Oviedo mató 100 y pico de personas. Esa bomba está documentada. Y del bando republicano, por decirlo así. Sí, no, bueno, Oviedo está en manos de los nacionales, la bomba quien la tira son los republicanos, ¿no? El mismo caso, por poner otro ejemplo,
también de la quema de la universidad, de la destrucción de la universidad. Eso ya fue en el 34. Claro. Bueno, pues todavía hay gente que dice de que la universidad la destruyó la aviación republicana. Que no, la destruyeron los que se alzaron en armas, los socialistas y los comunistas. Eso está documentadísimo. Yo aporté un documento que está publicado, que estaba escondido dentro de la biblioteca de la propia universidad, y yo di con él, y está publicado, y donde es un libro de actas donde recoge la opinión del rector Alas. El rector Alas vivía a 10 metros de la universidad, y él dice cómo se quemó la universidad, quién quemó la universidad. Si hubiera sido la aviación, vamos, tenía que ser muy sordo para no oír los ruidos, no oír el ruido de la aviación, ¿comprendes? Vamos, quiero decirte con todo esto que yo procuro, antes de escribir una línea, mirar muy bien si aquello es así o no es así, porque lo dijo fulano o porque lo dijo Mengano. Los hay más gente que son más crédulos, hay que tener más fe en lo que dicen unos que otros. Eso es cierto, pero quien lo dice lo que dijo, y nada más. Y justo esto es, para cerrar esta parte preambular y entrar de lleno a la cuestión de región, esto es, en esto reside en buena medida el valor y lo valioso de las obras de José María, en reexponer, en plantear, en relatar, en describir acontecimientos, fenómenos del pasado que pretenden ocultarse, negarse o anularse. Eso es muy importante, José María, porque permite una reconstrucción dialéctica, completar lo que entre las interpretaciones, aquellos fenómenos que se quieren ocultar, negar o anular. Dicho esto, José María, entremos de lleno en el Diario Región. Ahora, ¿y por qué justamente hablar del Diario Región a partir de José María García de Tuñón? Bueno, en primer lugar, por dos razones fundamentales, José María. Porque es su tío quien lo funda, don Bernardo Asa. Claro, el nombre completo de José María, lo repito, es José María García de Tuñón Asa, el fundador del Diario Región, que en esos años fue, vamos, una de los diarios con mayor presencia en la prensa asturiana. Es su tío, don Bernardo Asa, José María, y además usted trabajó en la parte administrativa del diario durante 30 años, José María, me parece el 50 al 80 más o menos, ¿no? Dicho así, en términos cerrados. Una pequeña etapa en la que yo estuve ausente en el trabajo de región, pero no, por cuestiones de trabajo, no por ninguna otra razón. Muy bien, pero vamos, María, sí, se puede decir lo que dices. más o menos, ¿no? Sí, o sea, sí, vamos, sí, bien, sí. Perfecto. Mire, entonces contextualicemos. Es un momento en donde desde la prensa, que era, vamos, el medio de comunicación, claro, sin haber radio, sin haber televisión, parece obvio, pero a veces se olvida que no siempre, se olvida el papel que tuvo la prensa escrita. En ese contexto, en donde la prensa era un medio de propaganda, de circulación de información tan relevante, ya en 1910, un poco para contextualizar, se había fundado El Debate, que hoy ha renacido en formato digital, bajo esa orientación católica. Finalmente era en buena medida un impulso de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, de la que me parece que también su tío Bernardo era partícipe, ¿no?, de la Asociación Nacional. Sí. Era accionista, supongo, claro, ¿no? En aquella época, lógicamente tenía que serlo, y después fue vocal del Consejo de Administración, sí. Perfecto, José María. Mire, entonces iniciemos aquí, contextualizado esto. En 1900, nos vamos hacia el año 1923. Hay un interés especialmente en Asturias, dentro del ámbito de Asturias, en fundar un diario que, en términos y en palabras de su fundador, un diario que defendiera los intereses comunes de las derechas. Lo dice en plural, eso tiene su interés, los intereses comunes de las derechas.
Y ahí aparece otro personaje, un tal José Tartiere, conocido, que es invitado al inicio, al participar en la fundación de esa perspectiva de región, y terminará fundando su diario aparte, La Voz de Asturias. Bien, yo me callo, simplemente es para contextualizar. En este contexto en donde incluso se invita a alguien como Tartiere, que era gente de dinero, ¿no? Vamos, que había capital. En aquella época posiblemente la familia con más posibilidades económicas que había en Asturias, ¿eh? Efectivamente, José María. Bueno, pero claro, ¿y acaso eso también oriente a que La Voz de Asturias, cuyo Tartiere es el fundador, tenga una orientación liberal, de la derecha liberal, y no así región? Entonces, yo me detengo aquí, José María, y platíquenos, partiendo de esto, Bernardo Asa es fundador de región, y platíquenos un poco de su tío, de Bernardo Asa, dónde nació, a qué se dedicó, cuál era su ideología política. Cuéntenos, por favor, José María. Mi tío nació en Pola de Lena, que era donde vivían mis abuelos. Con el tiempo fueron a vivir al concejo de Mieres, a una casa que no era de ellos, era de otra familia, con la cual él después llegó a emparentar, con la familia Figaredo, y él estudió. Mis abuelos no eran gente de posibilidades económicas grandes, no le pudieron dar una carrera que tenía universitaria, y entonces él estudió perito de minas, que era lo que se estudiaba en Mieres, y llegó a estudiar también perito agrícola. Y con el tiempo, una vez que su situación económica pues se lo permitió, hizo la carrera de Derecho. Era un hombre muy inteligente, y él en Mieres, vamos, él le cogió la muerte de su padre muy joven, con 20, 21 años más o menos. Claro, su madre estaba estudiando ingeniero en Bilbao, y su madre dijo que tenía que incorporarse aquí a la familia porque claro, en aquella época no había seguridad social, ni había un sueldo por haber trabajado, ni mucho menos, con lo cual la persona que se moría dejaba a la familia sin ninguna aportación dineraria. Entonces, mi abuelo trabajaba, era de administrador de la familia esta que acabo de citar, la familia Figaredo, que eran parientes al mismo tiempo, eran parientes nuestros, y entonces mi tío se hizo cargo, a pesar de ser muy joven, pero un hombre muy inteligente, se hizo cargo del puesto que tenía su padre, con lo cual ganaba un sueldo que era el que tenía que llevar a casa. En aquel entonces era el mayor de los hermanos, tenía 4 hermanas, una de ellas era monja, otra era mi madre y otra eran 2 hermanas de él, 2 tías mías que eran solteras, y un hermano Antonio, que es el que heredó después, hablando de región, heredó, mi tío había sido presidente del consejo, y mi tío Antonio llegó a ser vicepresidente del consejo del periódico Región. Bueno, total que el tío Bernardo empezó a trabajar, como es lógico, tenía que llevar dinero a casa, porque tenía hermanos más pequeños y vivía su madre, y ahí partió, como era un hombre de gran valía, pues empezó a meter un poquitín en política, con Maura, ¿no? Eso es. Y se metió en política y llegó con el tiempo a idear, fue cuando después aparece la CEDA.
De la SEDA, sí. De Gil Robles. Para la Confederación Española de Derechos Autónomos. Hay fotografías de él, de Bernardo Aza, con Gil Robles, aquí en Asturias, un meeting que vino a dar Gil Robles aquí a Asturias. Y bueno, y con Gil Robles se presentó a las elecciones del 31 y salió diputado por Asturias. Y después también se presentó con las del 36, que también salió, que iba en esa candidatura Melquiades Álvarez. Y Melquiades Álvarez no sale en esas... iba en la candidatura, pero no se ha elegido diputado por Asturias. Bueno, entonces su idea de la política y de todo esto le hace también pensar en la fundación de un periódico. Eso es. Y es cuando él funda, en el año 23, funda Región. Pero no solo él. Efectivamente, antes acabas de citar a los Tartier, hubo un contacto en que fueran todos juntos, pero ideológicamente o por lo que fuera, no conectaron tanto Bernardo Aza con los Tartier y cada uno fue por su lado. Los Tartier fundaron La Voz de Asturias, que se fundó unos meses antes que Región, y a continuación se fundó Región. Se fundó Región como periódico católico. Eso es. Católico, no tenía una ideología política, bueno, por encima de todo católica. Y bueno, fue cuando a partir de ahí Región, bueno, pues yo creo que fue un periódico que tuvo su prestigio dentro del mundo de la prensa en Asturias, y no recuerdo muy bien, pero antes de que fusilaran a Bernardo Aza, que fue en abril del 36, yo creo, si no recuerdo mal, posiblemente me equivoque, porque estoy hablando de memoria, hubo como 4 o 5 o 6 directores, que yo por supuesto no conocía a ninguno. Y bueno, el periódico, una vez que asesinan a mi tío, pues el periódico sigue con otras personas, lógicamente, y hasta su desaparición, como ya has dicho, ya en el año 83, ¿no? Eso es. Que a mí ya no me coge en el periódico, yo ya no estaba en el periódico. Bueno, más o menos, yo no sé si resumo bien tu intención de que yo dijera algo. No, claro que sí, el José tema. María. De suerte que Bernardo usted dio datos importantes. Bernardo Aza, de suerte que, porque claro, Región se funda en el año 23, y él venía de la perspectiva del maurismo, o sea, él viene de ser gente de Antonio Maura. De Antonio Maura, él viene de ser gente de Antonio Maura. Es su primer grupo político, de hecho él me parece que es dirigente de la Asociación Maurista en Oviedo en general, ¿no? Sí, sí. En Asturias. En Asturias, a nivel de toda la región. Él no vivía en Oviedo. O sea, hablamos, era de la agrupación maurista en toda la región. Y digamos que él se inserta allí, José María, en esa perspectiva. Sí, más o menos, sí. Y entonces funda Región en 23. En el 23, sí. En el 23 funda Región. Bueno, el funda en el 23, sale el primer número, sale en el 23. Supongo que previamente habrá habido conversaciones con mucha gente, porque él no es solo, él viene o funda el periódico con otra serie de personas muy relevantes, todas ellas, y con las mismas ideas políticas y religiosas también, ¿no? Y eso es lo que, bueno, el hombre, aparte de haber sido el ideólogo de la fundación, pues era una persona, como y lo repito una y mil veces, muy, muy inteligente, y todo el mundo, pues nunca jamás dudó de que fuera él el primer presidente que tuviera el periódico. ¿No? De suerte, y ahora nos refiere que en el año 31 es electo diputado.
Sí. En 31. Sí. O sea, recién proclamada la República. Sí. Habrá sido que la primera legislatura propiamente de la República, Sí. por un partido, digamos, de orientación católica. Sí. Y luego nuevamente electo diputado en el año 36. Sí. Ahí por En febrero del 36. En febrero del 36. Sí. Por la seda, ahora sí hay. Sí. Sí, porque claro, la seda para 31 no existía todavía. Entonces debe de ser... No. No existía todavía. Debe de ser... Sí, porque la seda se arma para las del 34, me parece. 33, para las elecciones que hay intermedio. Cuando entra, me parece, el gobierno de Lerroux, que por cierto Gil Robles lo querían hacer ministro porque había sido el partido mayoritario y las izquierdas presionan para que no entre Gil Robles al gobierno. De suerte que... ¿De qué año hablas? Debe de ser cuando acaba el llamado bienio progresista. El 34, ¿no? Hablas del 34. En aquellas elecciones. Bueno, pero el punto es que Asa luego vuelve a ser nuevamente, Bernardo, diputado en 36. Sí, en las elecciones de febrero del 36. Sí. Ahora, usted refirió de manera breve, pero que nos extienda, José María, su tío está en Madrid, Bernardo Asa está en Madrid, y lo toma allí el levantamiento. Sí, bueno, mi tío tenía que viajar mucho a Madrid. Y es fusilado. Cuéntenos un poco aquel acontecimiento, por favor. Mi tío, lógicamente, al ser diputado, pues hacía mucha vida en Madrid, como hoy hacen todos los diputados que tenemos, demasiados. Y lo coge la guerra, el 18 de julio lo coge en Madrid. Y él tenía un piso en Madrid, y él estaba ya casado. Estaba casado con una Figaredo, que era con la familia que había trabajado mi abuelo, y que después él cogió el puesto de mi abuelo con 20, 21 años, una cosa muy joven. Y sí, y eran parientes, ya te lo dije, mi abuelo era primo carnal de uno de los Figaredos, o sea, del que sería el suegro de mi tío Bernardo. Eran primos carnales. Entonces le coge en Madrid y él tenía un piso. Tenía un piso en Madrid, que vivía allí en los días que tenía que estar en Madrid por obligaciones políticas. Vivía con su mujer. Y él, cuando estalla la guerra, coge miedo y se va a refugiar a casa de unos amigos. Bueno, a refugiar, llámalo como quieras, a pasar a guarecerse. A guarecerse, exactamente. Con tan mala suerte de que con el tiempo, no te puedo precisar porque eso no creo que tampoco no está ni documentado, van a buscar al dueño de la otra casa. Carajo. Y cuando entran en aquella casa, se encuentran con mi tío Bernardo. ¿Y este quién es? ¿Y qué hace aquí? Y todas estas cosas. Bueno, claro, se tiene que identificar, lógicamente, y con las mismas lo cogen, lo llevan al muro y allí le pegan 4 tiros y adiós muy buenas. O sea, que no me vengan a mí ahora a hablar de memoria histórica, porque yo me pongo de mal humor. Y lo mataron, y allí lo dejaron. Con el tiempo yo conseguí fotografías, pues claro, Madrid estaba a manos de la rojería, allí funcionaba la policía y funcionaban todas las cosas, había un cadáver, había que identificar el cadáver, harían fotografías, una cosa normal como se hace ahora, porque Madrid funcionaba, administrativamente funcionaba, mejor o peor, pero funcionaba. Y yo llegué a hacerme, me hice con fotografías de mi tío asesinado. Que a mí no me llamaron nunca la atención cómo iba a estar cuando la fotografía está localizada. Bueno, pues me interesa. La muerte, la figura de él muerto, a mí, a cualquier persona le puede impresionar. Pero a mí no me impresionó tanto porque son las mismas fotografías que aparecen en el libro La Causa General. La Causa General, que es un libro estupendo, yo no sé si lo he visto alguna vez. Bueno, hay muchísimas fotografías de gente fusilada. Todos tienen el mismo aspecto, no sé si te habrás fijado, todos.
Y yo, el tío Bernardo, pues ya te digo, cuando lo vi, pues como yo había visto tantas fotografías, pues una más. Y el tío Bernardo, con el tiempo, bueno, una vez que en Madrid, bueno, no sé, lo entierran por allí, sabe Dios en dónde, y que también estaría apuntado, lógicamente, ¿no? La administración funcionaba en ese sentido, como ahorita cualquier enterramiento que haya en cualquier cementerio, pues hay anotación, lógicamente. Entonces, saben dónde está la viuda y lo saca de allí. Y en el año 40 pasó el tiempo, ¿eh? No, la guerra terminó en el 39, todas estas cosas llevan su tiempo, dónde está, localizarlo, no localizarlo, el cuerpo, me refiero, y aparece en el año, creo, después el permiso que hay que pedir a la iglesia para el traslado, la exhumación de los restos de una persona, el traslado, y es el año 42, creo que no recuerdo mal. Cuando los restos los trasladan aquí al cementerio del cementerio de Santullano de Mieres, no, perdón, a la capilla de la iglesia de Santullano de Mieres, que era la capilla de él, vamos, de él, donde él iba a misa cuando estaba en Mieres, porque su casa estaba allí, donde habían vivido sus padres y sus hermanos, estaba allí. Y con el tiempo, porque esto está sin contar, aquella capilla se deteriora. Empieza con una gotera y termina cayendo. Entonces, un hermano mío, mi hermano vivo, que vive, gracias a Dios, Celso, mi hermano mayor, me llama un día y me dice, oye, hay que sacar a tío Bernardo de allí, que la iglesia se viene abajo. Dije, pues no te preocupes, de eso me encargo yo. Yo fui a hablar con el párroco me dijo que no había ningún problema, porque claro, hacer una exhumación tienes que contar con la autorización del párroco, lógicamente. Y entonces nosotros, con mi hijo Alfredo, que tú conoces, fuimos a ver la capilla, que era un desastre, hay fotografías, que me parece que alguna vez te enseñé, de cómo estaba la capilla por dentro, hecha un desastre. Yo no pude entrar, por mi condición que tengo en la pierna, pero sí entró el párroco y entró mi hijo. Y bueno, si es que no sé, sí, hay que sacarlo porque esto cualquier día desaparece todo y a ver dónde están los restos. Y entonces se pidió la autorización, como te digo, no hubo ningún problema y se encargó a una funeraria. Y los restos hoy descansan, fíjate tú qué casualidad tiene la vida. Nosotros habíamos comprado unos nichos en la iglesia en la Basílica de San Juan de Oviedo, donde se casó Franco, por cierto, que está a 20 metros, 30 metros, donde estuvo Región. Fíjate tú qué casualidad. Qué cosas. Donde estuvo Región, donde se fundó Región y donde estuvo durante muchos años hasta el año aproximadamente, si no recuerdo mal, 1958, 1959. Y allí hoy descansan los restos de mi tío Bernardo, cosa que al profesor Gustavo Bueno Sánchez se le olvidó en la conferencia que dio sobre Región. De eso no lo dijo, pero ahí están los restos. Muy bien, entonces simplemente para sintetizar, José María, su tío Bernardo Asa en Madrid, en el contexto del 36, con los acontecimientos que se desencadenarían a partir del levantamiento y las reacciones que hay por un bando y también por las distintas facciones y grupos que componen el
denominado bando republicano, en realidad una pluralidad de muchas corrientes confrontadas, al narcosindicalismo, los socialistas, los comunistas, al interior del socialismo distintas vertientes, porque no es igual Caballero a Indalecio Prieto, a Besteiro, etc. En fin, en ese contexto es asesinado, sacado de su casa en su condición de diputado. O sea, eso del fuero, esa idea de la república impoluta, inmaculada, liberal y democrática, bueno, es que la república no la querían ni los socialistas de Laro Caballero, ni los anarcosindicalistas de Durruti o de la CNT, ni los comunistas, ni la Juventud Socialista Unificada, de donde luego saldrá Carrillo, en fin, es que no, claro, no querían aquella república. Si me permites una interrupción. Claro, y es asesinado. Si me permites una interrupción a lo que hablas, que la República quería, pues el comunismo, eso está mal. Mira, yo tengo con nombres y apellidos y lugar de los falangistas asesinados en el mes de en el año 1936, después de las elecciones, que son en febrero. En febrero. La guerra comienza en julio. Yo tengo nombres y apellidos y lugar donde fueron asesinados 52 falangistas. 52. Que no aparecen estos en la memoria histórica por ningún lado. Y antes de... Y aproximadamente antes de esa fecha asesinaron a... También tengo los nombres y el lugar donde fueron asesinados 32 falangistas. O sea, entre una cosa y otra, desde que se funda Falange en el año 33, a últimos del año 33, hasta el 36, que es a mediados del 36, no pasan 3 años ni mucho menos, asesinaron a 82 falangistas. Nombres y apellidos tengo y lugar. O sea que no me vengan ahora diciendo que si tal y que si cual. Estos fueron unos asesinos desde el primer momento. Esto a la República les importaba de rábanos. Bueno, y no hablamos nada de la Revolución de Asturias, que ahí lo escribo yo y lo señalo muy bien en ese libro. Claro, y vamos, no nos vamos a venir a asustar, porque claro, quien plantea una revolución de carácter de anular la propiedad privada o de tener una perspectiva socialista, o sea, comunista, en fin, claro, una república liberal democrática no es precisamente su horizonte, en el fondo van también, vamos, es que nosotros no nos asustamos, pero digo, vienen a interpretar ahora, ¿no?, como que todo el mundo quería aquella república liberal, democrática, bondadosa, que abrazaba a todos. Eso es insostenible históricamente. Todo mentira. ¿No? Todo mentira. Bueno, y la negación de los asesinatos y represión durísima que también esos bandos hicieron contra la SEDA o contra Falange u otras corrientes católicas, ¿no? O sea, represión durísima de asesinatos, como el caso de... Bueno, yo no digo que no haya habido también por otro lado, claro que lo hubo. Es que se afirma la otra, pero no se niega esta. Es el punto. Exactamente. Ese es el punto, se oculta exactamente. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, exactamente. Muy bien, José María. Sigamos avanzando. De suerte que nos ha dado usted el contexto biográfico general de Bernardo Asa. ¿Nos podría platicar algo sobre sus ideas políticas? Porque eso nos va a dar paso a hacer un puente ya directamente con hablar más de la circunstancia de región. ¿Cuáles eran las ideas políticas de Bernardo Asa? ¿Qué quiere decir un poco el maurismo? ¿Qué es lo que proponían? ¿En qué residía? Bueno, el maurismo duró muy poco, o sea que era, por encima de todo, era ideas de tipo religioso. Eran como la CEDA también después, todo esto. O sea que la religión por ellos estaba por encima de todo. Políticamente eran de derechas, se entendió siempre por derechas. Oiga, una derecha. Mira, mi tío, a pesar de ser un hombre de derechas y que tan mala fama tienen las derechas, y que vienen las izquierdas diciendo que todo lo bueno es de ellos y todo lo malo los derechos es de la derecha, que la izquierda
proteja al trabajador, mientras que la izquierda, mientras que la derecha lo condena. Todo eso, yo no digo que no haya ocurrido, todas esas cosas ocurrieron, Claro. ocurrieron todas esas cosas y muchas más, pero de todos, sin excepción. Pero yo, por ejemplo, ya que estamos hablando de tío Bernardo, yo tengo que decir que hay un libro que lo citó el otro día el profesor Gustavo Bueno Sánchez en la conferencia de escrito, de poesía, era un minero, poeta. Se lo dedica a tío Bernardo. Se lo dedica a tío Bernardo y ahora siento no haberlo traído para... Pero yo lo tengo por aquí apuntado. La dedicatoria de mi tío, a mi tío Bernardo, que es emocionante. La dijo el otro día el profesor Gustavo Bueno, lo dijo el otro día en la conferencia, porque era muy importante. Conferencia, por cierto, que antes comentabas tú, y yo tengo que volver a recalcar, de que el presentador mientras usted, porque vale la pena revisarlo, lo que ahora refería José María era, y en buena medida esto surge por las investigaciones y la invitación que le hace el Real Instituto de Estudios Asturianos al profesor Gustavo Bueno Sánchez, en donde hay un ciclo de conferencias sobre la prensa asturiana. Y corresponde a hablar al profesor Bueno Sánchez de región, precisamente. Y bueno, esto dio pie a que nosotros tuviéramos esta conversación. Y lo que ahora dice José María es importante, mientras identificamos el dato que vale la pena, usted me dice cuando lo haya identificado José María, porque, a ver, lo que ahora acaba de decir José María, en el fondo esto es conceptualizado, definido, por Bueno, o de Gustavo Bueno Martínez. A partir de aquí se articula una idea en política, una idea clasificatoria en política fundamental, que es la idea de derecha socialista, que es un tipo de derechas. Esto ya nos viene a decir que las derechas no se pueden entender de manera unitaria, como una especie de sustancia permanente, que está en contra simplemente de las ideas de igualdad, que quiere mantener privilegios, que está ligada simplemente a la monarquía, a la represión y el ejército, sino que surge dentro del catolicismo específicamente una perspectiva social, de ahí que sea una derecha socialista. Usted nos dice, José María, si lo encuentra. Sí, ya lo encontré. José María, refíranosla, por favor. Mira, la dedicatoria es Manolo Pilares. Manolo Pilares. En su libro Poemas Mineros, se los dedica a Bernardo Aza, con estas palabras: a la memoria de don Bernardo Aza, que entre todos sus títulos, ya te decía antes las carreras que tenía, prefería el de capataz de minas, y que fue el hombre que mejor comprendió y más hizo por los mineros. Es que a mí me emocionan esas palabras. Y era de derechas, que más hizo por los mineros. Me emocionan. Y vienen estos ahora, que solamente son ellos los que miran por el trabajador, por el obrero. Ellos y otros más. Perdona. No, José María, porque eso en el fondo afirma su ideario de estar con las clases trabajadoras. Naturalmente que les pagaba las vacaciones y que fueran en Villamarín, que es de la provincia de León, como tú sabes, donde ahí se respiraba aire puro, y para el señor que estaba en la mina tragando polvo, pues necesitaba que ir a un sitio de eso. El asturiano siempre tiró mucho, vamos, el asturiano, nosotros, por ejemplo, la familia mía, íbamos a branear a Castilla.
En Castilla tienes asegurado siempre el buen tiempo, hablo del verano. Sí. Y un aire estupendo. Y entonces hay mucha gente asturiana que pasan las vacaciones en Castilla. Vamos, nosotros llamamos Castilla de Puerto Pagares para allá. Pero bueno, ahora lo llaman Castilla y León y todas estas cosas, todo cambió. Pero la provincia de León. Y eso es. Bueno, pues esa es la dedicatoria que supongo que te habrá gustado. Mucho. ¿Y quién se la dedica además? ¿Quién se la dedica? O sea, que el que quiera que busque a Manolo Pilares, quién era este señor, y etcétera. ¿Comprendes? Y cuando decía que reafirmaba su ideario de defensa de las clases trabajadoras, no solamente me refería a Bernardo Asa, sino me refería en ese momento a usted, José María, que eso representa también su espíritu josantoniano, el estar con las clases trabajadoras. Y se quiere olvidar esa faceta de esas ideologías que no eran de izquierdas o no se conceptualizan así, y estaban con las clases trabajadoras. Yo trabajé en región, como sabes, como estamos hablando. Había del orden de 50 trabajadoras aproximadamente. Yo nunca tuve problema con ninguno. Yo apreciaba a muchos, no todos, lógicamente, porque en una familia no quieres a todos igual. Claro. Y yo creo que ellos me apreciaban a mí. Todavía poco antes de morir, fue este año, cuando murió, me encontré por la calle con Carlos Ortiz, era un linotipista. Linotipista. Tú conoces las linotipias, claro, ¿no? Claro. Aunque no son de tu época. Pero las ubicas. Y ese, casualidad, tío abuelo de la reina Leticia. Y me lo encontré en la calle. Y tuve una gran alegría, porque yo ahora salgo poco por culpa de la pierna. Y tuve una gran alegría encontrarme con él. Y yo creo que él, otra gran alegría encontrarse conmigo. A los pocos meses murió. Y yo le decía, mira Carlos, nos tratábamos de tú. Somos los únicos que vivimos de aquella época. Y efectivamente todos los demás habían muerto. Quedaba él y quedaba yo. Estoy hablando de mi época. Y él a los pocos meses falleció. Me apreciaba mucho, y yo a él. Quiero decir, yo nunca tuve problemas. Con los trabajadores, jamás. Jamás. Y los había de todos los colores también, como comprenderás. Claro. Que no todos ni eran falangistas, ni eran franquistas, ni eran nada de nada. Pero bueno, había una relación laboral muy buena por parte de ambos bandos, de ellos y de mí, ¿no? Equilibrada y con justicia social. ¿Cómo? Equilibrada y con justicia social, claro, claro. Muy bien, José María. Pues bueno, hemos ya estado perfilado, no, y esto valió mucho la pena para que se dimensione en términos prácticos, concretos, esta idea de la derecha socialista, que parece que la conjunción de estos dos términos les parece inconcebible por la cortísima idea que asignan a la idea de socialismo, porque claro, ligan socialismo directamente a Marx, a las tradiciones comunistas, o de otras vertientes políticas, no sé, el maoísmo o esas variaciones que luego hubo, y no se dan cuenta que la estructura lógica, los componentes que constituyen esa idea de socialismo va más allá de las especificaciones marxistas, ¿no? Es decir, desborda, va más allá, no solamente el marxismo socialista, ¿no? Ese es el punto, que eso es una vertiente que surge fundamentalmente en el seno de la Iglesia con la cuestión social y que se traduce esto se traduce en un minero que tiene encima vocación de poeta, que habla de su jefe en esos términos, al que más hizo por los mineros. Y está. Dicho esto, José María, me parece que perfila además, al hablar y al dar este cuadro ideológico, biográfico de Bernardo Asa,
un poco nos remite a la orientación del periódico. Hablemos ahora un poco del periódico. Surge en 23 y usted resalta mucho este dato, José María, y yo lo doy para que a partir de ahí usted nos diga los comentarios que más considere oportunos. Dice aquí, el lema del diario era: como buen asturiano, amarás Asturias sobre todas las cosas. Amar Asturias no excluye, antes fortalece el amor a España. Coméntenos algo al respecto sobre esta orientación de región, cómo nace, cómo va surgiendo. No, bueno, yo esa frase, como comprenderás, desconozco, porque esa aparece en el periódico en el año que se fundó, en el año 23. De quién la puso, quién la inventó, quién la creó, no tengo ni idea, porque claro, yo entro muchísimos años después y de aquella época no quedaba nadie, ¿no? Y nadie que yo recuerde jamás dijo, vamos, no quedaba nadie, sí quedaba, efectivamente quedaba, pero que vamos, que fue una frase que yo no tengo ni idea quién la pudo haber puesto allí, eso. Pero bueno, que viene a decir más o menos qué era lo que quería el periódico. Eso es, el punto es ese. Es eso, claro, un periódico católico, un periódico Amar Asturias, era un periódico asturiano, y yo creo que es lo normal, lo que todos hubiéramos, o lo que todos queríamos, ¿no? O los asturianos de aquella época y de la siguiente. Pero yo no puedo decir, que no puedo saber quién. Pero bueno, usted lo que dice que aquí vamos viendo, vamos, que vamos, es el lema que encabeza el diario, pues, que en buena medida está ya en la presentación de ello. Bien, ¿cómo transita, José María, esta forma de lo que ha escuchado usted en casa, de sus opiniones, de lo que usted ha leído? ¿Cómo llega el diario? ¿Cómo va en su trayectoria desde que se funda? ¿Cómo llega a la etapa de la proclamación de la República? Porque hablamos de la posición de Bernardo Asa, pero ¿qué posición toma región ante la proclamación, digamos, porque nace en 23, cómo pasa esos años, cómo resiente la caída de Alfonso XIII, cómo recibe la proclamación de la República? ¿Cuál sería ahí la posición del diario, José María? Bueno, pues yo no vivía en aquella época. Pero en sus opiniones, lo que usted ha leído, lo que usted sabe, lo que ha escuchado usted. No, región, en este caso, como región y todos los periódicos, nadie se puede oponer a lo que venía encima, ¿no? La República, tú podías ser muy monárquico, todo lo que quisieras, pero en cuanto aparece la República por ahí, tienes que seguir la ruta, igual que otros periódicos tuvieron que seguir la ruta franquista cuando Franco gana la guerra. Eso es lo más normal del mundo. ¿Cómo recibieron la República? Los componentes, mi tío en este caso concreto, o los directores, bueno, pues con mejor o peor ilusión, no lo sé, pero la República, indudablemente, si la República iba a ser algo que era lo que prometían, que iba a ser algo bueno, pues supongo que lo habrán recibido muy bien, hasta que se dieron cuenta que aquello no era lo que habían prometido. Y siguen la línea, pues la que te marca, como hoy, la que te marca, vamos, como hoy, sí, como hoy, la que te marca los que mandan, el gobierno. Y la República en un principio no era marxista, ni mucho menos, ¿no? Eso es. Eso empieza a venir muy poco tiempo después. No hay que olvidar que la República empieza incendiando 100 iglesias en España, ¿eh? La República se proclama en abril, y en mayo hay en toda España
se incendian, hay unas 100 iglesias, más o menos. O sea, con lo cual ya el marxismo ya estaba asomando ahí la pata, ¿no?, de lo que iba a hacer eso después. No tengamos nada después, ya con lo que vino al poco tiempo con la revolución del 34, donde Oviedo, Asturias, fue la que pagó más las consecuencias. Aquí mataron a 34 frailes, y entre ellos, los religiosos, entre ellos había 8 seminaristas. 8 seminaristas. ¿Qué tenían que ver ellos con todos los problemas que pudieran tener en aquella época los trabajadores que ellos decían, que defendían, y que por eso se alzaban en armas? Oviedo fue un desastre. Oviedo lo bombardearon por arriba y por abajo. Vamos, lo bombardearon, no, perdón, que aquí la aviación republicana no entró, perdón. La aviación aquí no intervino para nada en ningún sentido. Vamos, que yo recuerde, aquí hubo una guerra civil. Más bien a eso se refiere, por ejemplo, cuando hacen estallar la cámara de la catedral, eso sí, a eso se refiere, claro. La Cámara Santa, y bueno, y después lo principal, estos que vienen presumiendo además de que nos traen la cultura, que a mí me hace mucha gracia, no hay cultura hasta que vienen ellos. Resulta que se dedican a quemar la biblioteca de la universidad, la biblioteca de la universidad. Y te voy a contar una anécdota que es curioso. Yo tuve, que era tío carnal de mi tío Bernardo, o sea, era tío abuelo mío, José Pío Aza, dominico. Fue misionero en Perú y allí murió. Bueno, pues este hombre, ahora no recuerdo qué iba yo a contar, no recuerdo, se me fue el santo al cielo. Nada, pero vamos, que Pío Aza había sido un dominico connotado, incluso dejó un estudio etnográfico. Sí. No, bueno, a mí todavía me lo podía buscar también. Hay un dominico que yo conozco mucho, que es el superior de los dominicos en Almería, que fue un seguidor de mi tío, José Pío Aza, donde dice que fue el mejor misionero que tuvo España en el pasado. El mejor misionero, no hablo dominico, misionero en general que tuvo España en el siglo pasado. Y este tío, ¿por qué quería yo hablar de él? No se preocupe, mire, encontramos dentro, para hablar ya propiamente, ahondando mejor dicho en región, que propiamente Bernardo Aza le realizan una entrevista que es intitulada en el diario como "El maurismo, que es una doctrina, subsistirá aún desaparecido el maestro". Y siguiendo esta línea de ahondar un poco más en región, con lo que hemos dicho de Bernardo Aza, y me parece a mí la contextualización en la que hemos insertado la vida del periódico, eso tiene su importancia para ver también cómo influye sobre el propio diario y las orientaciones del propio diario. Y en ese sentido, José María, a ver, digamos, eso es interesante, porque si lo confrontamos con otros diarios que más o menos tienen o convergen en tiempo su existencia, su coexistencia, La Nueva España, La Voz de Asturias, Región. Sabemos que La Nueva España fue en principio un diario propiamente de Falange, o sea, un diario de partido. Y las fechas venían cabeceras, sí. Región propiamente órgano de Falange Española de las Jons, sí. Vale. Falange Española de las Jons. Claro, sí, mucho, o sea, previos a esto, mucho previo al estallamiento de la guerra y al decreto de unificación de Franco. No, esto... Por eso digo previo a todo eso. Falange se funda... Digo el diario. El diario empiezan en diciembre del 36, yo creo. Exacto, es decir, pero como de Falange propiamente. Sí. O sea, antes, quiero decir, del decreto de unificación.
Antes del decreto de unificación. Es en abril del 37. Abril del 30, exacto. Antes del decreto de unificación. O sea, sigue siendo de Falange propiamente dicho. Sí. Eso es bien. Y en ese sentido, porque vale la pena ver esta pregunta, porque cuando se empieza a hablar de la época de Franco, los años, tanto del momento de la guerra como los años ya de desarrollo del gobierno de Franco hasta mediados de los 70, se ve como una unidad homogénea, monolítica, y en donde parece que las variaciones ideológicas no existen. O se dice simplemente falangismo, entonces es el falangismo lo que priva, Franco es el falangismo, y no hacen los matices que hay que hacer y las diferenciaciones que hay que hacer. En ese contexto, Región no se podría entender como un diario de Falange. No. Díganos algo al respecto, o sea, no había relación. Región no fue de Falange, en primer lugar porque el fundador, Bernardo Aza, no era falangista, o sea que eso está muy claro. Pasa que después hay que acomodarse a los tiempos que vinieron después, bueno, pues eran de franquismo y de falangismo también, si se quiere, unos más y otros menos, ¿no? Ricardo, que era un hombre muy falangista, y que era el que dirigía el periódico. Ricardo Vázquez Prada. Vázquez Prada, efectivamente. A ver, ahora José María agrega ahora a la conversación la figura de Ricardo Vázquez Prada, que es uno de los directores del periódico. Sí, Ricardo era muy falangista. Y lo que pasa es que en aquel entonces tampoco el Consejo de Administración, pues le importaba muy poco de que sacaran en primera página una fotografía de José Antonio y dijeran que era el mejor, porque lo decía Ricardo Vázquez Prada, ¿no? Nunca se metieron en eso, ¿comprendes? Pero eran franquistas, y entonces ellos interpretaban que falangismo y franquismo venía a ser, si no igual, parecido, ¿no? Claro. Y entonces nunca se metieron en la vida de Ricardo Vázquez Prada en ese sentido. Pero Ricardo era muy falangista, muy falangista. Digamos, más bien como a título personal que la orientación del diario, más bien era... Sí. Estaba ahí. Efectivamente. Y Ricardo, yo conocí mucho a Ricardo, fue para mí una maravillosa persona, yo lo recuerdo mucho, recuerdo también a otro, yo lo recuerdo a todos, pero en especial yo a Ricardo, por supuesto, y a otro periodista que era hermano del que fue director de La Nueva España, fíjate tú, José Antonio Cepeda. José Antonio Cepeda, que era muy falangista. Y yo con él tengo tengo de él un recuerdo maravilloso. Son de los dos periodistas, no me acuerdo de todos, pero de los que más, de esos dos. Entonces, digamos, la orientación... Y antes citaste a Evaristo Casariego. Evaristo Casariego yo lo conocí porque él colaboraba en el periódico. Eso, a ver, mire, platíquenos un poco más. Vázquez Prada es uno de los directores que me parece más tiempo dura, ¿no? Sí, seguro. Sí, seguro. Porque Ricardo Prada, él tuvo problemas con fíjate tú, siendo un periódico como era, tuvo problemas con la Dirección General de Prensa, ¿eh? Del Estado. Sí, tuvo problemas. Pero bueno, aquello quedó nada más que en un susto, porque Ricardo no era sospechoso de nada. Pero bueno, era muy valiente y escribía cosas que a lo mejor en un momento determinado no tenía que haber escrito. Ya. Y entonces, en aquel entonces, la Dirección General de Prensa se lo miraba con lupa todo, ¿no? ¿Comprendes? Y alguna cosa dijo, eso sí que no te lo puedo yo decir, que puedo haber escrito, pero tuvo problemas con eso. Pero, perdona que el otro día, creo que cité a Evaristo Casariego, una anécdota, se la pasé a Gustavo Bueno Sánchez, porque es muy interesante.
cuando la Revolución de Octubre, mi padre estaba en Madrid. Fue cuando nombraron a José Antonio, por antes Falange era un triunvirato, ¿no? Eso es. Y fue cuando nombraron jefe nacional a José Antonio I, Primo de Rivera. Y mi padre era consejero nacional, yo conservo firmada por José Antonio, el nombramiento como consejero nacional. Entonces mi padre coincidió que había una reunión de los falangistas, de los consejeros, para nombrar a un jefe nacional, y se nombró a José Antonio. Entonces está ya la Revolución de Octubre, y mi padre, claro, mi madre aquí con todos los hijos, se viene para Asturias. Y no puede entrar por la carretera normal, que era por Pajar, porque todo eso estaba tomado por los mineros, comprenderás. Y entra por Cangas de Onís, por un puerto que hay en Cangas de Onís. Pero al pasar por León se encuentran de casualidad con Evaristo Casariego, que también venía de Madrid, pero Evaristo Casariego no tenía coche. Y de casualidad se encuentran. ¿Vas para Oviedo? Pues sí, voy para Oviedo. ¿Me puedes llevar? Pues sí, encantado. Y lo trajo para Oviedo y fueron a dar a Gijón. Ellos en Oviedo no podían entrar porque Oviedo estaba tomado, ¿eh? Y fueron a dar, y durmieron allí, bueno, mi padre en una casa y en otra, eso ya no te puedo decir. Y hasta el día siguiente, bueno, ellos se despidieron, cada uno ya se arregló como pudo, y al día siguiente mi padre entra en Oviedo y entra con parte del ejército que venía para Oviedo. Sí, no, porque aquí no podías venir, a mi padre lo cogen, es más, a mi padre fueron a buscarlo a casa. Ya. No sé si ya te lo conté en alguna ocasión. Sí, José. Fueron a buscarlo a casa, que mi padre, menos mal que mi padre no estaba. Y mi madre, del susto que llevó, pues estaba en estado y tuvo a luz al hermano que va delante de mí, que es 7 meses, nació antes de tiempo, del susto que llevó. O sea que no cuenten cuentos chinos, que la cosa era, si fueron a buscar a mi padre, pues como ya puedes comprender, fueron a buscarlo para matarlo. Lo que le pasó a Bernardo Asa, lo que sí le igual, pasó a Bernardo Asa. O parecido, sí. Muy bien, José María. Mire, dicho siguiendo avanzando, usted entonces, hablemos un poco, ya nos dijo usted, en el fondo la orientación del diario en su origen, en su evolución, es sobre todo católico, o sea, católico. Más que falangista es católico. No, falangista nunca. Eso es. Falangista, date cuenta que Falange se funda en el año 33, y aún durante el franquismo tampoco es que esté propiamente ligado al partido, propiamente. No, bueno, no había partido. No, el partido único, llamémoslo así. O sea que Ricardo era franquista, era muy franquista también, o sea que Ricardo, como hubo tantos españoles que eran las dos cosas, hubo falangistas que no querían saber nada de Franco, eso ya lo conté yo antes. Y José María, usted entra, damos ese salto, ya nos contextualizó esto, ¿usted entra en qué año a trabajar en región? Yo entro muy joven, yo entro con 21 años, nací en el 36, en el 56. 56, 57. Sí, 57, porque a los pocos meses de entrar yo tuve que hacer el servicio militar. Ah, la mili. Sí, la mili, que siempre se dijo. Que ahora la gente joven le hablas de la mili y no saben lo que es eso. Sin embargo, mis 3 hijos hicieron la mili, cosa que estoy muy orgulloso. Hay muchas familias por ahí que presumen y que creen, no, mis hijos, porque gente que se arreglaba de alguna forma y manera para que sus hijos no fue. Mis hermanos todos hicieron la mili. Imagínense si nos invaden los franceses o los ingleses, ¿qué se va a hacer? Ni tomar el fusil se sabe. No se sabe. Y yo en el 57, en el 58 me tocó, que es por sorteo,
Ceuta. Ceuta, hombre en Ceuta. Y yo estuve en Ceuta. Pero entonces usted, muy joven, entra al diario Región, Sí, pero unos meses pero porque me coge y se va usted a Ceuta. Y después vuelve de nuevo a trabajar en Región. Y vuelvo de nuevo a trabajar en Región. Y en Región usted tenía, digamos, la conducción administrativa. Bueno, yo en aquella época era muy joven, bueno, con 22, 23 años, había un gerente. Eso es. Y después yo entro como apoderado. Como apoderado. Yo podía firmar cosas y yo tenía cierta mandato sobre la administración o cosas de estas, ¿no? Pero era apoderado, no era gerente. Se va usted al servicio militar y regresa. Regreso. ¿Qué año regresará de nuevo 59, en general? 59. En 59. Sí, y a partir y cuando regrese en 59, ¿qué función desempeña usted en No, en yo sigo de apoderado porque... Sigue de apoderado. Yo sigo siendo muy joven y había un gerente que no estaba haciendo las cosas bien, no se le iba a echar así porque sí. Y entonces, bueno, sigo de gerente. Y después, pasaron los años, marcha, se jubila el gerente. Entonces toma el puesto mi hermano mayor que trabajaba en asuntos en la oficina de la familia, de cosas de la familia. Porque a mí me consideraban todavía muy ¿joven acaso? Muy joven. Y entonces toma él y yo soy el gerente. Pero bueno, él no estaba fijo tampoco, él iba y venía, o sea, no estaba la jornada laboral, ni mucho menos. Pero él se muere muere muy joven, 49 años. Y entonces, yo ya no estaba en el periódico, pero yo seguía siendo apoderado del periódico. Entonces era cuando las cosas iban mal, ya iban empezando, ya iban mal. ¿De qué años hablamos, José María? ¿70, 60? Te lo digo ahora. Yo tenía 43 años, nací en el 36, al 46, son 30, ¿cómo es? Andas mal de matemáticas, Juan. Nah, no pasa nada. Andas mal de matemáticas. No pasa nada. Yo tenía 43 años. Y si nací en el 36, al 46, vamos. son 30 años, ¿no? Cerrando, sí. No, bueno. 36 al 46. Bueno, no se preocupe, José María, no hay que darla, mire, le da sabor a la entrevista, no tiene que dar la fecha exacta, no se preocupe. Y eso que yo soy de números, pero bueno. No, hombre, no pasa nada. No, simplemente es a contextualizarnos, hablamos de los 70. Entonces, yo me hago cargo de la gerencia del periódico. A ver, usted asume después la gerencia. Después de ser apoderado, asume usted la gerencia. Ahora sí la conducción administrativa del periódico, ahora sí. Sí, yo soy... ¿Cómo es su paso por ahí? ¿Qué percibe cuando usted... ¿Cuántos años dura de gerente? Pues no muchos, porque yo cojo la gerencia cuando el periódico ya estaba mal. Y eso es una de las cosas que yo veo, porque yo al estar fuera tampoco tenía una información completa de cómo estaban las cosas. Yo cuando me hago cargo del periódico, yo veo que las cosas están muy mal. Y que de aquí, a ver qué forma hay de poder salvar aquello. Entonces era cuando empezaba ya Suárez. Ya. O sea, que estamos hablando... Ya en la transición. 76, ya en la transición entonces. 76, 77. Efectivamente, 76, 77. Y entonces a mí se me ocurre pensar... Había un consejero en región, que era el padre de Sabino... Alonso de Sabino, el que fue jefe de la Casa Real, Alonso Fuello. Ya. No, Sabino Alonso Fuello, no. Sabino, yo no me acuerdo. Bueno. Era gerente, bueno, y entonces el hijo, que yo no conocía, pero vamos, lo conocía mucho a su padre, lógicamente. Era el jefe
el jefe de la Casa Real. Sabino, pero entonces usted un poco tratando de buscar financiamiento. Bueno, verás, entonces a mí se me ocurre ir a verlo, por la relación que había con el padre, que yo al padre lo conocía mucho, puesto que él estaba metido en donde estaba metido y con las relaciones que él tenía con Adolfo Suárez. Adolfo Suárez empezaba con este tema, a ver si a Adolfo Suárez le podía interesar tener un periódico. Entonces, de alguna manera, el reacomodo de región de la etapa franquista, en el tardo franquismo y ya en plena transición, acercarse a Suárez, ¿no? En ese momento. Bueno, por necesidad. Por necesidad. Por necesidad, que es distinto. Pero reajustarse un poco a esa situación, y ¿no? Entonces, yo voy a ver a Sabino, que así se llamaba, y voy a la Zarzuela. Hombre. Sí, bueno, los contactos con él para mí eran muy fáciles porque el padre era consejero de región. Y cuando me reciben en el despacho, fíjate tú qué cosa más curiosa, no sé si se lo hizo adrede, fue casualidad, tenía... Sabino Fernández Campo. Fernando Campos, caray, no me salía. Sabino fue Fernández jefe de la Casa Real. De la Casa Real. Sí. Y cuando yo entro en el despacho, tenía encima la mesa región. Fíjate tú. Yo no sé si fue casualidad o dijo, bueno, viene voy a poner el periódico aquí, porque él recibía el periódico todos los días. Ya. Y se lo mandaba por correo. Y entonces cuando le pongo yo, le digo yo, mira Sabino, es que aquí están como las cosas están muy mal. Me contestó una cosa que viene a decir, ¿tú qué crees que es Adolfo Suárez? No es nada. Qué fuerte. Sí. Vino a decirme, esto va a durar poco, eso me vino a insinuar. Y acertó. Y acertó. Y estando yo allí con él en el despacho, lo llamó Adolfo Suárez. O sea, usted ve a Adolfo Suárez en el despacho de Fernández Campos. Por eso, en el despacho de Fernández Campos. Y lo llama Adolfo Suárez. Lo llama por teléfono. Y le pregunta, bueno, eso es porque me lo cuenta después él, que el rey venía de Mallorca a Madrid, que se tenía que ir a recibirlo, a esperarlo al aeropuerto. Y Sabino dice, no, a mí si viniera del extranjero sí, pero viene de un viaje interno, claro. No hace falta. Y fue esa conversación la tuve yo con Sabino. Bueno, total, que Sabino dijo que no había posibilidad de quitar. Pero ahí después se mete por el medio un cuñado de Sabino. Un cuñado de Adolfo Suárez. Y ahí son los que dicen que quieren hacerse cargo del periódico. Él, con un grupo de gente también de aquí de Oviedo, se hicieron, bueno, muy bien. Y nosotros les traspasamos todo, pero ellos no pagan un duro, pero nosotros nos libramos de todo lo que iba a venir detrás. Iba a venir el cierre, iba a venir no sé qué, por las protestas, los trabajadores, etcétera, etcétera. Hubo protestas de trabajadores. Hombre, lógicamente que ellos se defendían, que ellos querían pues que el periódico siguiera y que el dinero que saliera de donde saliera, pero ellos lo que querían era seguir, lógicamente. Y entonces vino esta gente que se hizo cargo, pero sin pagar. O sea, ellos pagarían si la cosa iba a empezar bien. Pero como la cosa no empezó bien, nunca jamás pagaron. Entonces, detrás de ellos vino otro grupo de aquí de Oviedo. Yo ese tema yo ya lo desconozco totalmente porque a mí ya me cogió muy lejos. Otro grupo también de Oviedo que se quiso hacer cargo del periódico y hicieron, nombraron a un director y no sé qué más, y aquello tampoco resultó y fue cuando el periódico se cerró.
Pero claro, a nosotros ya nos cogió muy lejos. Claro, usted ya había salido. Nosotros, claro, nosotros perdimos todo lo puesto ahí, lógicamente, todo lo que habíamos puesto. De acciones y todo eso. Sí, sí, todo eso, todo se perdió. Todo se perdió. Y nadie reclamó, lógicamente, nada, ¿no? O sea que, en ese sentido, quedó el tema como te dijo. ¿Qué más, Axel? ¿Qué más? Pues me parece que hemos dicho lo central y ahora quiero glosar, porque vale la pena. En el proyecto de Filosofía en Español se han subido una serie de artículos, claro, porque un diario, pues bueno, viene noticias de todo tipo, ¿no? A veces noticias efímeras que pueden tener menor o mayor interés pasados los años, etcétera. Pero hay algunos artículos que por su temática, por su profundidad, por su momento histórico, pues adquieren un valor como fuente de información histórica, como ejemplo de orientaciones ideológicas, que tienen un valor para reconstruir aspectos históricos, ideológicos, o la propia orientación, digamos, la propia orientación del diario. Miren, pueden encontrar ustedes, lo recomendamos mucho, porque bueno, ahora, José María, se han puesto de moda además en la historia lo que llaman estudios regionales, es decir, cosas muy concretas de ciertos lugares o regiones. Entonces, de suerte que en región, si ustedes ponen filosofía.org, región, encontrarán lo siguiente: la presentación, en buena medida, dice aquí, a modo de programa, o sea, cuál es el sentido de ahí está la conferencia de Gustavo Llano, No, son los documentos que Gustavo Bueno Sánchez ha subido ahí. Por Asturias y para Asturias, donde expone la perspectiva en plan regionalista, en los marcos de mantener evidentemente la unidad, la unidad nacional. Están también artículos, hay una entrevista muy interesante que le hacen a Bernardo Asa en el año 25, que es cuando muere Maura. Cuando muere Maura. Con motivo de la muerte de Maura. Con motivo de la muerte de Maura, intitulada El maurismo, que es una doctrina, subsistirá aún desaparecido el maestro. Una buena frase además. Encontramos también algo interesantísimo, una serie de artículos filosóficos que realzan, glosan la figura de uno de los grandes filósofos en la historia de esta disciplina en España, y yo diría de la lengua española, poco conocido, muchas veces las grandes figuras son poco conocidas, que es Cesario Rodríguez y García Loredo, es un nombre completo. Y Cesario Rodríguez escribe una serie de 7 artículos que hablan de Fray Ceferino González, aquel filósofo. Bueno, Fray Ceferino González fue ¿cómo se llama? Gustavo Bueno Sánchez. Hizo su tesis. Y la tesis sobre él, que es uno de los grandes sistematizadores y reactualizadores del tomismo, de la filosofía tomista Mira lo que es la vida. En España. La segunda etapa, vamos, cuando región se traslada a otra calle de Melquiades Alba, el que estaba tantos años, se traslada a la calle Fray Ceferino. El mundo es un pañuelo, José María. Fray Ceferino. Y son 7 artículos, una gloria de Asturias, el cardenal Fray Ceferino González, que escribe Cesario Rodríguez García Loredo, uno que era un sacerdote, un hombre versado en teología, en filosofía. Sí, lo conocí yo. Platíquenos de él. No me preguntes mucho. Bueno, pero lo que usted tenga, alguna anécdota, algo, lo que sea. Nada, lo conocí, pero de vista, vamos. ¿De vista habló alguna vez? No. Porque yo lo de la redacción iba por un lado, la administración iba por otro. Claro, es verdad. O sea que yo, contactos, lógicamente, con los redactores, sí. ¿Recuerda usted algunos redactores, columnistas que usted haya tratado cuando estuvo en la administración de la región?
Que yo haya tratado. Sí, alguno que en especial diga, este era un tipo interesante, este era inteligente, algún hombre, alguna figura que... Porque claro, no todos los que están en los columnistas son inteligentes, repetir, en los diarios en general. Al que habíamos hablado antes. Bueno, dijimos de Vázquez Prada, que fue el director, era director, y más cercanamente de Casariego. Casariego, sí. Es al que más yo recuerdo, porque además Casariego era muy charlista y daba gusto charlar con él. Eso es. Y yo estuve en su casa, él tenía una casa, fue director del Ridea, fue director del Ridea. Él tiene una casa cerca de Luarca, yo estuve en su casa. Y él era un gran charlista, era un hombre, tenía mucho genio, era muy tradicionalista, era carlista. Eso es interesante, él era carlista. Era carlista. Nombre del tradicionalismo. Era muy carlista. Pero bueno, con él nunca hubo ningún problema, en ningún sentido, ¿no? Y después, bueno, ya te conté la anécdota, lo que le pasó cuando se encontró con mi padre en León. Claro. Era, fíjate tú, un falangista que venía de nombrar a José Antonio en jefe nacional de Falange, se encuentra con un tradicionalista. Con un carlista, claro. Eso está... Afortunadamente no acabaron a los tiros. Eso estaba ya anunciado, de que tenía que haber la fusión Falange española tradicionalista. Se dejaba ver. Y mire que nosotros reivindicamos la derecha católica social, pese a nuestra afinidad histórica josé-antoniana, que eso hay que decirlo. Sí. Oye, y por cierto, antes que nombraste a Junceda, que fue el que presentó a Gustavo Bueno. En el contexto, lo contextualizo para nuestra audiencia, en esas jornadas en que invitan al profesor Bueno Sánchez a hablar de Diario Región en el contexto de las jornadas sobre prensa asturiana. Estoy muy contento porque lo tomó, bueno, tú conoces a Gustavo, por lo menos también como yo, mejor, lo tomó con mucho interés y está sacando muchísimas cosas. Mucha información el profesor. Muchísima información interesantísima, pero me hace gracia porque el que lo presentó, que fue Junceda, que es un abogado, yo no sé si es catedrático, no lo sé. Sé que es abogado en ejercicio, sé que es profesor de la universidad, pero si es catedrático no lo sé. Pero cuando presenta a Gustavo y presenta y habla del periódico, bueno, pues omite, lo decías tú antes, el nombre del fundador, vamos. De Bernardo As. Eso no tiene perdón, no entiendo el porqué. Si es el ideólogo originario, ¿cómo no lo dices? Claro. No lo dijo. No lo dijo ni él ni Patterson, que fue otro de los que intervino. Aunque él hablaba más de la etapa final, ¿no? Sí, fue la que conoció. Yo a Patterson coincidí con él, porque cuando entra Patterson, que entran los del cuñado de Suárez, digo que los del cuñado, es el cuñado el que dirige Troncotarro desde Madrid, y aquí tiene un grupo de gente. Claro, cuando se refería que le dice aquel jefe de la Casa Real que no se puede aquello, y el vínculo con Suárez es por la vía de un cuñado de Suárez, se refería usted. Es. Cuñado de Suárez. Sí, pero ya no intervengo yo ahí en Panamá. Usted ya no interviene. No, él, para razones, pues yo las desconozco, cómo se entera y cómo llega él y cómo él hace todo lo que hizo, yo eso lo desconozco totalmente. Pero el Junceda el Patterson yo lo conozco porque cuando viene el cuñado de Suárez, al primero que se agarran es al director, lógicamente, es otra idea, un cambio ideológico del periódico, y lógicamente al que tiene que cargarse primero es el director. Claro. Al que yo quería mucho, ya no era Ricardo Queprada, era José Antonio Cepeda. Ricardo ya se había jubilado. Y José Antonio Cepeda. Y José Antonio Cepeda no lo tomó a bien
conmigo, porque él pensó de que yo tenía, mira, Cepedina, yo lo llamaba Cepedina, yo no tengo nada que ver con eso. Tú vas ahora por detrás de ti voy yo. Oye, las cosas de administración no se cambian de un día para otro, un director lo cambia de un día para otro y no pasa nada. Y no pasa nada. Es muy fácil. Quítate tú, que me pongo yo. Pero un administrador no, porque es el que sabe los números, el que conoce los números, el que sabe por dónde está esto y dónde está tanto. Y eso no lo puedes hacer de un día para otro. ¿Comprendes? Claro. Lleva su tiempo. Su tiempo, yo no lo recuerdo muy bien, porque me llevaba 2 meses, vamos, por ejemplo, no me acuerdo, 2 meses. Y en esos 2 meses entra Patterson, que era uno de los que venía a cambiar la ideología. Ah, bien, bien, bien. O sea, Patterson viene Uno de ellos. Uno de los que viene a hacer la remoción ideológica del diario en la vía de la Unión de Centro Democrático. Era Juan de Lillo, que procedía de la Nueva España. Juan de Lillo yo lo conocía mucho, pero bueno, nunca había tenido, además ideológicamente estábamos a las antípodas un poco el uno del otro. Claro. Pero bueno, es el que trae y tú siéntate ahí y yo no quiero saber nada, no, tu terreno no es el mío, y es otro y ya está. Y este trae a una serie de ellos, y entre ellos a Patterson. A Patterson. Que es la renovación, el remueblado. Y yo con Patterson coincidí pues unos meses. De diario. Pasa que yo después lo perdí de vista, como lo digo, pues marchó para... Y otro día me extrañó que la conferencia me citaran a mí, cosa que yo, dije, este no se acuerda de mí, ni poco ni mucho, ni nada, y porque pasaron 20 años o más. No, ya más, José María. Más, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues eso, pues más. Y este fue de corresponsal Este estuvo de corresponsal, lo habrás visto, no, tú en México no lo habrás visto, de corresponsal de televisión española en Bruselas. En Bruselas, sí, sí, sí. Y no sé qué pasó, tuvo tiempo, no sé qué le pasó, que lo dimitieron. Lo dimitieron y yo no sé ahora qué hace, porque él dijo, tenemos que hablar y no sé qué. No, bueno, pues sí, pues ya hablaremos. Porque yo lo que pasó en región de ahí para adelante sabe él más que yo, porque él estaba allí, claro. yo ya no estaba, ¿comprendes? Y en eso quedamos, pero vamos, conversación que supongo que nunca jamás se va a tener, ¿no? O reunión que nunca jamás se va a tener. Yo tampoco tengo mucho interés, como comprenderás, en volver a recordar cosas que... Claro, en ese sentido, claro. Para mí me produce mucha tristeza, por muchas razones, como puedes comprender, ¿no? O sea que ahora estar hablando contigo es un esfuerzo muy grande intelectual que yo estoy haciendo, porque estoy recordando cosas que no quiero recordar, que ya pasó, fue historia, ¿no? Y ya está. Pero bueno, hay que... por ti hago yo lo que tú me mandes. Es recíproco, José María. Y para que quede el testimonio grabado para la posteridad. Sí, bueno, es claro, importante. Le puede interesar alguna vez algo de lo que yo dije, pero... Hombre, si usted estuvo ahí. José María, pues... perdona, es que ahora se me viene a la memoria. Venga, José María, díganos. El que presentó, el Junceda que presentó. Sí. Escribe de vez en cuando en la Nueva España. Sí. Ahora ya sabía yo por qué. Y escribió una vez sobre los misioneros. Y no cita a mi tío, que yo lo tengo aquí, el superior de los dominicos, que era o es un seguidor de mi tío, es dominico él, de mi tío José Pío Aza, dominico en Perú, que se muere allí. Él escribe un artículo sobre los misioneros, asturianos. Yo no recuerdo bien el título del artículo, ni si se refería a todos aparte, no sé, pero no cita a mi tío, José Pío Aza, que según este dominico es el misionero más importante que tuvo en el siglo pasado, español, que tuvo España en el siglo pasado, y no lo cita, y después tampoco cita a Bernardo Aza, con lo cual ya no sé
este señor tendrá algo nuestro, no creo, ¿no? No, claro, bueno, esperemos. Pues hemos llegado a la conclusión a la cúspide, al final, José María, de nuestro programa, de esos programas que hemos venido haciendo. Y pero bueno, como dicen los legionarios, la muerte no es el final de la vida. Totalmente. Religión no es el final tampoco de la vida, ¿no? Claro, faltaba más. Y bueno, como acervo para nuestra audiencia, porque bueno, también saldrá esto en otras redes. Entonces, miren, nosotros recomendamos mucho la lectura de los artículos que ya se encuentran, lo que decía hace un momento, en filosofía.org, en su sección de hemeroteca de región. Decíamos esto, los artículos filosóficos de Cesario Rodríguez García y García Loredo, es un nombre único, o sea, no hablamos de dos personas, es el nombre único, de Una Gloria de Asturias, el cardenal Fray Ceferino, en 7 entregas, del mismo don Cesario Rodríguez, Esplendoroso Resurgir de la Ciencia Española, en 5 entregas, de Evaristo Casariego, que bueno, se lo identifica como un carlista, escribe unas notas bien interesantes, reportaje de un viaje a las Hurdes, la ruta de las Hurdes. Urdes. Bueno, en pronunciación, aunque aquí está con J, Hurdes. ¿Hurdes? La tipografía lo pone con J, Hurdes. A ver si estoy equivocado yo. Bueno, detalle menor, no se preocupe. Y lo intitula, pero vea, lo interesante es el título. Reportajes de un viaje a las Hurdes, la ruta de las Hurdes, tierra de maldición, en el sentido de la pobreza que él ve. O sea, es una denuncia a la pobreza que él ve en esos poblados. Son textos del año 32. Oye, pues ahora que hablas de J, Hurdes, tengo una idea que a mí me llamó la atención cuando lo leí. Sí. Igual un error tipográfico. No. Había que preguntarle al profesor. Eso es. A ver por qué. Bueno, había que mirar, a ver. Yo toda la vida fue Urdes, pero con H, pero... Varias entregas, esas son del año 32. Los de Fray Ceferino son del año 31. Los de la Ciencia Española del 31 también. Estas crónicas que hace Evaristo Casariego son del 32, en una denuncia, digamos, social de la pobreza, la miseria, la insalubridad, el agua contaminada que trae consigo la tifoidea, etcétera, ¿no? La denuncia social de la cuestión social en España para el año 32. También en esta misma línea, reportajes de un viaje por las Hurdes, cómo viven su destierro, en fin, son entrevistas que hablan el doctor Alviña, en fin, un poco para que vean que tiene su interés, un texto interesante más en estos días de conflicto palestino-israelí, un texto que se llama Los protocolos de los sabios de Sion, que parece es sobre todo más bien una reseña. Ya ve que antes los periódicos hacían pequeños comentarios o tenían esa sección literaria, ¿no? En cuestiones bibliográficas. Bueno, aquí tienen ese texto. Covadonga, España, contra la sociedad y el Estado. Yo cierro con esto para que interese verlo. En el año 34, José María, en el contexto de lo que va a desencadenarse en Asturias, ¿no? En 34 hay dos crónicas que aparecen aquí, bueno, en realidad serían 4, porque son muy amplias, con estos títulos: Contra la sociedad y el Estado, importante alijo de armas y municiones en San Esteban de Pravia, ¿qué pretendía el socialismo sobre los maestros encartados en los pesados sucesos? Textos sobre el maurismo ya en el año 34, bueno, que ya hasta ahora sí ya está la seda, en fin, ¿qué pretendía el socialismo? En el contexto del 34, quiero decir, o sea, son una crónica muy interesante. Por ejemplo, aquí lo intitulan: Los socialistas desleales con la República preparan la revolución contra ella. Esa es la perspectiva, es muy interesante, o sea, de suerte que encuentran aquí un incipiente acervo de materiales interesantes que siempre revisar un diario en ese momento histórico es interesante. Es una cosa que la labor que está haciendo Gustavo Bueno Sánchez es admirable, porque todas estas cosas, si no es por él, se mueren ahí, se hubieran perdido.
perdidas. Pero está haciendo una labor. Bueno, él le cogió, además, yo se lo agradezco mucho, como es lógico, aparte de que de la exposición de él el otro día, en realidad, para mí fue extraordinaria. Bueno, por él no contento con eso, él sigue, como ves. Totalmente, sacando, no, está subiendo más. Sacando cosas, ¿no? Con lo cual, si no es por él, esto se pierde para toda. No, es que es de un valor filosófico, de historia fenoménica, para lo que decíamos. Para toda la vida. Eso es, de reconstruir hechos. Es admirable, la labor que está haciendo Gustavo es admirable, admirable. Es un hombre con una capacidad, además, no se sabe a qué horas trabaja, porque trabaja todas. A mí me tiene puestos WhatsApp a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana, pero bueno, este hombre a qué horas duerme. No, algo terrible. Fue una de las mejores cosas que me pasó a mí, es haber conocido a Gustavo. Y a Sharon, que lo reconocí a la vez. ¿Qué le puedo decir cuando? Y ahora conocerte a ti. Gracias, José. Oye, fue formidable. Sí, oye, porque tú eres un hombre extraordinario. El otro día no, ayer, creo que diste una conferencia fenomenal. Bueno, eso. Estoy enterado que sí. Y espero ver su vida para verla. Sí vi que no lo terminé todavía, porque lo tengo que terminar, porque ayer me encargaron unas poesías de Rafael Alberti, fíjate tú. Rafael Alberti, ¿sabes quién fue? Hombre, ¿no? claro. Que a veces les podía pasar, es que se cumple ahora el aniversario del fallecimiento, no me acuerdo. Escribí un artículo que se va a publicar ahora, es el día, no sé qué día es el aniversario. Y entonces, al que se lo pasé, coño, tienes que poner algo más y tal. Dije, chico, me cago en la mano. Coño, si no manda algún poema. Bueno, yo tengo 3 libros de poemas de Rafael Alberti. Fue un gran poeta, fue un desgraciado, y además lo que no le perdono yo es que haya abandonado a María Teresa León, que era su mujer, porque tenía la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Ya. Y la abandonó, la dejó, se marchó con otra. Y María Teresa León, que no sé si tú le ves la cara, no se la ves, fue muy guapa, guapísima. Y admiradora de José Antonio. Lo digo yo por ahí en algunos libros. Pues queremos concluir y agradecemos enormemente el esfuerzo de todo tipo que José María García de Tuñón, mi amigo, ha hecho por dar esta entrevista, y además con lo que usted nos decía, no siempre con gratos recuerdos, pero es la forma para tratar de dar más datos, más información y reconstruir esa historia de los fenómenos del pasado. A los que vienen detrás, ¿no? Que les puede interesar. Exactamente. Pero bueno, José María. Si cumplí ese objetivo, pues absolutamente. Muy satisfecho, pero de otra manera me costó mucho trabajo, que conste, y lo hice por ti. Gracias, José María. Porque recordar aquel tiempo para mí no me interesa, ¿no? Ya en la vida ya tuvo uno bastantes sufrimientos para que encima ahora tengas que volver a recordarlos. Gracias, José María, pero ese esfuerzo vale la pena de cara a investigaciones futuras. Y en cuanto a la relación entre usted y yo, le agradezco porque encima fortalece la amistad. Espero a mí José María, mil gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti. Hasta el próximo programa el otro año. A mí me queda, hombre, si viene sí, pero a mí ya no me queda mucho tiempo, Así que hasta el próximo programa. Haz el favor el otro año de venir por aquí.